Invitamos a los presentes a ocupar su lugar. En unos momentos continuaremos con la jornada de actualización en seguridad en el marco del Diplomado en Entornos Digitales. Para dar inicio, cedo el uso de la voz al doctor Mario Arroyo Juárez, co-coordinador del área de diplomados en seguridad de la UTLAP Jenkins Graduate School, quien conducirá la presentación del libro Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Compartirles también que estamos iniciando esta transmisión en vivo en Facebook Live, en la página de la Universidad de las Américas Jenkins Graduate School. Para mí en realidad es un verdadero honor atender este panel para la presentación de Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior del doctor Álvaro Vizcaíno Zamora. La mecánica del panel será la siguiente. Tengo enfrente a mí a nuestros comentaristas, entonces les estaré cediendo yo el espacio para que puedan establecer un diálogo con el autor y obviamente él nos acompañará al final con sus comentarios y habrá un espacio para preguntas y respuestas. También tendrán la oportunidad de dos cosas, una de adquirir el libro al finalizar el evento y de que el autor pueda firmarlo. Agradecemos realmente la presencia de muchos de los alumnos de nuestros programas. Estamos ubicados en la sede de la Universidad de las Américas Puebla, en la Ciudad de México. Es una sede dedicada a posgrados de maestrías y diplomados. Y en mi caso me toca coordinar dos diplomados, uno en Gerencia Integral de Seguridad, de Liderazgo y Seguridad Integral, y el otro en Entornos Digitales. Ambos los lanzamos, iniciamos clases el 6 de febrero. Entonces, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro presentador, aunque todos algunos lo conocen, muchos aquí estamos conocidos desde hace varios años. Bueno, leo brevemente la semblanza del doctor Álvaro Vizcaíno. Álvaro Vizcaíno Zamora es doctor en Derecho con mención honorífica de excelencia por la Universidad Panamericana, institución educativa en la que además obtuvo los grados de maestro en Ciencias Jurídicas, maestro en Comunicación Social y licenciado en Derecho. Actualmente es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cargo que fue propuesto por el presidente de la República y ratificado por el Senado en diciembre de 2015. En este cargo ha sido responsable de la construcción de diversas políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia penal, entre las que destacan las siguientes: la implementación del número único de llamadas de emergencia 911, la consolidación del sistema de justicia penal y el modelo óptimo de la función policial para el fortalecimiento de las policías preventivas estatales. Dentro de su experiencia profesional, destaca haber sido coordinador del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal, CIDEPOL, de 2013 a 2015, y como tal, responsable de construir y diseñar la División de Gendarmería y de la Dirección de las Academias de la Policía Federal. Asimismo, fue secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública y durante una década, secretario general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Asimismo, Álvaro Vizcaíno ha realizado cursos de posgrado y viajes de estudio en diversos países: Argentina, Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido y Uruguay. El doctor Vizcaíno no lo va a decir, pero yo lo he mencionado en privado y quisiera decirlo en público. A mí me gustaría definir a Álvaro Vizcaíno como un arquitecto de instituciones. Muchas de las instituciones que tenemos en este país, él ha sido partícipe, ha sido actor, y sin duda, después de leer este libro, no me corresponde a mí ser su comentarista, sino moderar estos extraordinarios comentaristas. Sin duda, este texto refleja muy bien la capacidad de uno de los mejores analistas que tenemos en materia de seguridad y justicia. Sin más, quisiera pedirle a nuestro primer comentarista, también un extraordinario profesional de la seguridad, el maestro Enrique Galindo Ceballos, excomisionado de la Policía Federal y también otro de los pilares de este país. Enrique, muchísimas gracias y te cedo el honor
de que hagas los comentarios y después seguimos con nuestros otros comentaristas. Muchas gracias, Álvaro, y bienvenidos todos ustedes a esta casa de estudios. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Ya no sé si sea correctamente político decir a todas y a todos, pero yo lo sigo diciendo. Primero agradezco mucho a la universidad hoy que nos hayan convocado a este extraordinario encuentro académico en donde confluyen varias cosas muy, muy interesantes. Y en verdad le digo de mucho corazón, muchas gracias, doctor Arroyo. Sabes que te agradezco mucho la invitación, la participación mía en este encuentro. Mario fue mi maestro, aunque parezca que es más chico que yo. Yo fui su alumno. Sí se le nota, ¿verdad? Y claro, lo aprecio y lo agradezco mucho. Gracias, Mario. Igual agradezco mucho a mi amigo, el doctor Vizcaíno, a Álvaro, que desde hace mucho tiempo compartimos aventuras, andanzas, proyectos, experimentos, ideas que, como él lo dice en su libro, a veces al principio son tachadas de locura y luego se convierten en grandes realidades, grandes estrategias de política pública, y luego se convierten en instrumentos de formación y de capacitación que son ineludibles para los que hacemos algún quehacer en la materia pública, que es el caso de este libro. Te agradezco mucho, Álvaro, y saludo con afecto a tu mami, que siempre está aquí, nos acompaña, y para mí es un gusto siempre saludarla. Yo no sé cómo empezar esta presentación porque me gana la emoción. La emoción, por un lado, la del sentimiento frenético que ha crecido en Álvaro y en mí desde hace muchos años, y hoy lo decía viniendo hacia acá en el pasillo, que prácticamente es la continuación de 10, 12 o quizás 15 años de políticas públicas que se expresan primero como ideas locura y luego como estrategias y acciones y luego como documentos reales. Son muchos años juntos haciendo algo que idealizamos para un país como el nuestro. La gendarmería, traducida en este documento, en el libro hoy que presentamos, es un viaje extraordinario de aventuras y andanzas en el que describe Álvaro primero una serie de conceptos que habría que entender para y por qué se concibe la gendarmería. Esa primera parte del documento, donde Álvaro deja traslucir sus emociones y sus fracasos que vivíamos juntos frente a la incomprensión de qué es la gendarmería hace unos 6 años y que luchábamos, y más él, porque a él le tocó ser parte de la confección real de esta herramienta del gobierno, del sector público, y que luchamos diario con ello, y nuestras frustraciones diarias de Álvaro y yo era, en realidad, ¿habrá necesidad de alguna gendarmería? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿para qué? Y pregunta número 3, ¿lo lograremos o no lo lograremos? Eran como que esas grandes referentes. Las respuestas, la mayoría está en el documento en comento. La mayoría, Álvaro, lo que hace en la primera parte del libro es explicar por qué había sí una necesidad en ese debate técnico, no solo jurídico, sino criminológico y de política criminal, de que México requería un instrumento como la gendarmería. No solo había sido una propuesta de campaña de hace más de 6 años, se había convertido en esa bisagra que Álvaro la describe muy bien entre la seguridad pública y la seguridad interior, entre la lucha entre la participación del ejército y la fuerza civil. Habría que explicarlo primero, antes de decidir si una gendarmería sí o no, u otra instancia, otro organismo. Álvaro describe, incluso agrega nuevos elementos al debate, que hoy lo más novedoso de este documento es que para ser la Guardia Nacional habría que leer primero este libro. Con respeto para todos. Pero habría que leer el documento que ilustra el camino de una gendarmería que bien pudo haber sido una Guardia Nacional, que estuvo en los debates y Álvaro las describe muy bien en su documento, va respondiendo a todas estas preguntas desde el punto de vista técnico-jurídico y luego define cómo se construye una política pública, cómo se construye la política criminal en el país. La gran virtud de
este libro de Gendarmería y otras soluciones es que no solo se quede en Gendarmería. Hay un análisis profundo de cómo es y cómo fue el debate de la Ley de Seguridad Interior, cómo debe o no participar el Ejército, cómo debe o no construirse una Gendarmería o una Guardia Nacional. Se atreve, porque Álvaro es atrevido desde que yo lo conozco, a incluso sentar bases de la Guardia Nacional, y eso habrá que leerlo en la parte final del libro, donde Álvaro dice, hasta el día de hoy en que se publique este libro, hay elementos para debatir y analizar sobre la Guardia Nacional y están escritos en la parte final. El principal extremo que se analiza aquí es ese. ¿Habría necesidad de continuar una gran gendarmería como se concibió hace 6 años? ¿O habría que ir hacia el nuevo escenario político y público de una Guardia Nacional? Quien quiera construir la Guardia Nacional, repito, tendrá que leer el libro de Álvaro Vizcaíno para poder entender por qué llegamos a este momento. Una de las cosas que más me gusta de la investigación de Álvaro es cómo no se queda con nada, no se guarda académicamente ningún concepto, todo los explota, todo lo que yo le pudiera haber preguntado como amigo, me lo responde en el documento. Si la gobernanza se vuelve un tema central, y Álvaro lo explota. Si la seguridad interior es un tema a debatir hoy, después de lo que pronunció la Corte hace unas semanas, es importante. Si la nueva reforma constitucional a partir de la creación de la Guardia Nacional, Álvaro ya lo toca aquí. O sea, Álvaro prácticamente se adelanta a su tiempo, se adelanta en el momento académico y en el momento político que va a vivir México dentro de 72 horas. Ahora sí que en el término constitucional de las 72 horas, ¿no? Esto hace de este documento una pieza extraordinaria, no solo desde la óptica de la academia, como un instrumento base para transmitir lo que ha sucedido, pues prácticamente Álvaro es atrevido los últimos 200 años, o más de 200 años, y lo pone en la actualidad con el debate moderno, en el escenario y la coyuntura política que estamos viviendo, y también construye un documento que se vuelve un instrumento de cabecera para los que van a ser servidores públicos en materia de seguridad. Imaginemos que no podríamos ir hacia adelante sin ver hacia atrás. Eso Jacques Chirac lo decía hace muchos años. Dice, si quieres conocer el futuro, 20 años el futuro, ve 20 años atrás. Y aquí tendríamos los que hemos andado en esto, entre ellos don Jesús Horta, que es un extraordinario amigo. Sabíamos y analizamos el futuro de México a partir de qué había sucedido hace 20 años atrás. Álvaro se fue 200 años atrás. ¿Por qué 20 años atrás? Hace 20 años estamos construyendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, unos 23 años más o menos. Y luego, como bien lo dijo Mario Arroyo, Álvaro se empeña en construir instituciones. Algunas me invita, algunas las hacen solo. Pero podrías platicarles muchas instituciones que se construyeron en este escenario, las unidades contra el secuestro, las unidades de inteligencia financiera, las policías estatal acreditable, desde luego la gendarmería, y todas ellas van en tono de construir a un México mejor. Creo que esa es la gran aportación. Entonces, en suma, y para no extenderme mucho, para dejarle tiempo a mis demás compañeros, yo quiero felicitar a Álvaro porque llega su documento, llega este libro Gendarmería en un momento muy oportuno, políticamente hablando, jurídicamente hablando. Vendrá un debate constitucional dentro de poco, o ya está, y desde luego el punto de partida tendrá que ser este documento, porque no hay otro. Te los digo con muchos años de estudio y también preocupado por el tema académico de la seguridad pública, pues yo no encuentro en el mercado un documento mexicano que explique la coyuntura real de lo que está pasando. Insisto, no solo habla de la gendarmería, sino del entorno mexicano. Y eso, Álvaro, en nombre mía, personal, en nombre de los que hacemos esto, los que damos clase, los que diseñamos política pública, pues te lo agradecemos, porque llegó en un momento extraordinario. Y yo te invitaría a que ya vayas escribiendo la segunda parte, porque a partir del sábado, como de la 1 de la tarde, ya puedes empezar a escribir la segunda parte y seguro te va a dar para otros 2 tomos de este tipo, donde ya sentaste las bases. Te agradezco mucho y te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Galindo Ceballos.
obviamente la experiencia de Enrique desde, por cierto, le tocó crear una policía municipal, la de San Luis Potosí, de cero, ser secretario general adjunto, en fin, realmente también. Muchas gracias, Enrique. Va a haber oportunidad de todos de interactuar entre todos nosotros. Ahora le pediría al doctor Rodrigo Soto Morales, catedrático de la Universidad Panamericana, si nos haces el favor, Rodrigo. Rodrigo fue, además de realmente un extraordinario catedrático en temas de justicia, fue el director de tesis de grado, de doctorado, que dio finalmente también este producto de este libro. Así que, Rodrigo, bienvenido a la UDLAP. Así que te cedo la palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Mario. Es un honor estar aquí en una ocasión tan especial para también mi amigo Álvaro, con gente tan experimentada en el tema y en esta hermosísima sede de la ULAP. La verdad es que, Mario, muy agradecido, me siento como en casa, me siento muy a gusto y es un honor estar aquí con ustedes. Pues efectivamente, cuando Álvaro fue el que me contacta y me dice, voy a hacer una tesis de seguridad, tú eres el profesor de Seguridad Nacional en la UP, y me invita a acompañarme a este viaje. Yo profesionalmente me dedico, en la oficina que tengo, al derecho aeronáutico y vemos la seguridad desde el punto de vista del safety y el security, y obviamente hay aspectos de seguridad nacional, pero la seguridad pública sí me agarraba un poco lejos en aquel entonces, y a raíz de que, pues como dicen, te vas metiendo, hay una especie de ley de la atracción, ¿no? Ahora, coincidentemente, me están cayendo más asuntos relacionados con policía que con aviación, y colaboro también de una forma más estrecha académicamente con las Fuerzas Armadas, tanto con la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Y Álvaro ha sido testigo y le he consultado muchas dudas, le he pedido consejo. Y como director de la tesis, pues la ventaja que tenemos los directores es que el primero que se quema es el que hace la tesis, no el director. Pero efectivamente tenemos una gran oportunidad de aprender de alguien que le apasiona un tema y que en este caso en concreto sabe del tema, ha vivido el tema y no solo tiene la perspectiva sistemática, teórica, académica, sino que lo ha vivido en carne propia, tanto desde el punto de vista de la planeación como de la ejecución y obviamente el control y la retroalimentación de lo que es, ya decía el maestro Galindo, ser arquitecto de instituciones. Y en ese sentido creo que el trabajo conjuga de una manera muy correcta, equilibrada y sistemática ese viejo refrán que escuchamos mucho a veces en las aulas o en la calle. No hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que no es coincidencia que el libro se publique meses antes de este cambio de paradigma que va a haber en seguridad pública, de este cambio de régimen que está habiendo a nivel político y que ahorita hay demasiadas preguntas en el aire, lo cual podría, tanto a las instituciones de seguridad pública como también a las instituciones de seguridad nacional y de seguridad interior, generar una especie de zona gris o una especie de añoranza o echar de menos certezas. Hay demasiada información, hay demasiada comunicación, estamos hiperconectados, recibimos constantemente distintas posturas o ángulos sobre un mismo fenómeno, como es el debate que tuvimos los últimos 3 años, y se me hacen pocos más, sobre seguridad interior, las 3 iniciativas que destacaron en el legislativo, toda la polémica que se habló. Y hay hoy en día un escrito, un estudio, una publicación que brinda certezas, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista reglamentario. Y eso creo que es un valor que tiene el libro, consecuencia de una investigación hecha sin prisa, pero sin pausa, con una, digo yo, frescura y al mismo tiempo un rigor que es difícil de conjugar cuando se escribe. Cuando uno hace una investigación, la que sea, una tesina de maestría, una tesis de doctorado, llega un momento en que pues te levantas y desayunas tu tema, comes, desayunas tu tema, cenas, desayunas tu tema, vas a ver el fútbol y estás pensando en tu tema. Entonces, Álvaro logra equilibrar realidad con teoría, práctica con teoría. Y en ese sentido, yo creo que el libro que se presenta aporta certeza, distinción, claridad
de un cuerpo civil dirigido a la seguridad interior. Un debate que desde el punto de vista político y jurídico sigue muy vivo. Hay quienes apostamos porque la seguridad interior, si bien puede contar con instituciones que intervengan para su consecución del ámbito militar, es un tema de la seguridad nacional, pero que pertenece al ámbito civil. Y explicar y articular muy bien, Álvaro lo hace en las primeras páginas del libro, en los primeros epígrafes explica qué es la seguridad interior, por qué una gendarmería, y va contestando de forma sistemática y acertada, y en ese sentido pues yo soy muy afortunado. Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior es un libro de tremenda actualidad. Ya el maestro Enrique Galindo me ganó la idea, pero yo iba a decir, Álvaro, vete preparando para la segunda edición. Pero efectivamente, a raíz de lo que pase de aquí a marzo, nuestros primeros famosos 100 días, que ahora se acuñan mucho en la opinión pública, pues Álvaro, te van a obligar a estar más activo y con los sentidos más despiertos para que puedas dar una muy buena segunda edición a un trabajo. Ojo, no estoy diciendo que se esperen a leer la segunda edición. Para poder entender mejor la segunda edición, sin duda hay que comprar ahorita el libro que lo dedique a Álvaro y llegar más empapados para tener un mejor conocimiento. Leer es leer 2 veces. La verdad es que es muy interesante 2 cosas que también el maestro Galindo apuntó y que yo traía también en el radar. Yo creo que todos, porque a los que nos dedicamos y nos apasiona este tema, primero la resolución de la Corte, de hace 2 semanas. Si leyeron el proyecto de resolución de sentencia del ministro Pardo Rebolledo, se ve que se aplicó y dice, ok, hay antinomias constitucionales, hay disposiciones que entran en conflicto con el texto constitucional, pero no da para echarla abajo toda, la Ley de Seguridad Interior. Y lo hace en su intervención final en la sesión pública. Insiste en el punto, no obstante, que la votación se veía venir ya con todo de los 9 ministros, que avasalla y echa abajo una ley que, en mi opinión, pues sí perseguía puntos muy concretos, acotar, temporalizar, condicionar para que se pueda dar una declaratoria de seguridad interior. Eso no quiere decir que era perfecta. Como todo primer intento, es perfectible. Y luego otro tema, sin duda alguna, la misma semana, el día previo a la resolución de la Corte, que fue un jueves, el miércoles se publica el Plan de Seguridad y Paz 2018-2024 de nuestro presidente electo. Y este domingo comparece en el campo militar número 1 de las Fuerzas Armadas, pues para decir 3 cosas. Los necesito, no les voy a bajar el sueldo a la tropa, abajo los de arriba, ¿no? Y arriba los de abajo. Y todo el problema de seguridad, y eso ha sido muy insistente en las últimas semanas, está conectado con el tema de una mala política económica, ¿no? Y le pone un adjetivo y a la contrapropuesta le pone otro adjetivo. Sabemos que los adjetivos han sido pues la especie gramatical que más le gusta a nuestro presidente electo. Va usando los calificativos de los sustantivos como parte de su ejercicio de comunicación. Y en este último punto que me ha hecho reflexionar, me acuerdo de las primeras conversaciones con Álvaro, cuando me explicaba las consecuencias económicas, criminológicas que tiene el cultivo o no cultivo de cierto fruto, cómo lo haces, cómo se manipula el precio incluso del limón, hablando de su tierra querida en Colima. Entonces, esa visión, vamos a decir, holística del fenómeno, desde el punto de vista económico, criminológico, institucional, sistemático, académico, teórico, pues puede dar mucha flojera de leer si no eres un especialista y eres un funcionario de la seguridad pública. Pero el libro lo hace ligero. La redacción del libro, me atrevo a decir, es tanto para neófitos como para especialistas. Y un libro así, que se puede manejar tanto en el terreno de las corporaciones como en las aulas y en las bibliotecas de las universidades, no es fácil de conseguir. Se necesita que el autor tenga la experiencia práctica, pero también el rigor y la profundidad teórica que requiere ese equilibrio. Cuando uno estudia a un autor en un tema, pues se acaba identificando con él. Y para poder entender por qué dijo o cómo lo dijo, hay que entender o conocer, mejor dicho, su biografía. El libro
de alguna manera demuestra lo que ha sido la vida de Álvaro en su experiencia profesional. Y en ese sentido, los que hemos tenido la oportunidad de acompañarlo, como le digo yo, en este viaje, cuidando quizás algunas posiciones metodológicas o algunas observaciones que desde el punto de vista de la retroalimentación siempre son buenas, pues yo agradezco la oportunidad de haber conocido un tema tan apasionante, que me ha servido para salir de mi esquema de Fuerzas Armadas, de esa verticalidad, falta de flexibilidad y del ámbito propio de la seguridad nacional que está muy influenciado en nuestro país por una doctrina militar. El libro genera doctrina policial. El libro genera doctrina sobre seguridad interior. Y para los que somos abogados, la doctrina es fuente formal de derecho. Principio para las políticas públicas. Entender bien un fenómeno que uno tiene enfrente no solo es entender conceptos, sino saberlos explicar, como dicen, a todos los niveles, para el neófito, para el intermedio, así como el avanzado. En ese sentido, creo que la estructura del libro, desde el recorrido histórico que hacen las instituciones, de como bien ya se apuntó, pues de lo que está hablando propiamente en el documento y en la iniciativa de reforma constitucional como Guardia Nacional responde más a una gendarmería. Ahora lo que habría que justificar, ¿por qué no como una séptima división en una policía federal? ¿O por qué no a una policía federal? Es que no se entiende, pues que está la función de seguridad pública, la función de seguridad interior y la función de seguridad nacional, que tiene objetivos y por tanto misiones distintas y por tanto los cuerpos tienen que estar orientados de forma distinta en tanto en sus capacidades estratégicas como operacionales como tácticas. Y eso el libro lo refleja con mucha naturalidad y con mucho orden mental, de tal manera que, como dije al principio, el libro da certezas. Una lectura recomendada para todo aquel que está entrando, ya está o ya va de salida en el ámbito de la seguridad. Sin duda, con lo que se viene, Álvaro, la tarea no termina, sino que aumenta. Estoy seguro que sabrás enfrentar como reto no solo académico, sino también, vamos a decir, de aportar al debate público. Ya el libro ya lo está haciendo, ¿no? Y con lo que venga, espero se engrosen las páginas en esta u otras o futuras publicaciones en el mismo tema. Te agradezco que me hayas invitado al viaje, ha sido un placer y pues ni modo, ya ahora sí que nos subimos a tu barco algunos que no pensábamos y en ese sentido pues creo que vale mucho la pena con lo que se viene seguir trabajando por la seguridad de nuestro país. Es una de las disciplinas o de los ámbitos más apasionantes que hay. Más difíciles también desde el punto de vista real, pero pues los retos están ahí a la vista de todos y creo que herramientas como este libro nos ayudan a enfrentarlo de una forma mucho más optimista a pesar de los pesares. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad. Mario, muchísimas gracias. Gracias a LOLAP y a nuestros copanelistas. Es un honor estar aquí. Felicidades. Muchas gracias, Rodrigo Soto Morales, catedrático de la Universidad Panamericana. Y bueno, a continuación, yo quisiera hacer una aclaración, no que me toque, pero sí, no todo cabe en el mismo cajón y no todos son iguales, hay diferencias. Por eso agradezco mucho la presencia de Jesús Horta. Muchas gracias, próximo secretario de la Ciudad de México. Y la verdad, mis mejores deseos para ti, para la doctora Sheinbaum. Sé que van a hacer algo distinto en la Ciudad de México. Tu presencia en esta casa, como dijiste, Rodrigo, esta es tu casa, también la tuya, Jesús, la de todos ustedes. Va a haber diferencias significativas. Yo creo que lo local va a distinguir esta nueva administración y yo creo que ahí el reto que ustedes tienen, estamos seguros que lo van a lograr y van a saber diferenciarse. Gracias por la presencia, Jesús. Importante va a ser también escuchar la opinión de la sociedad civil. Toca el turno al doctor Orlando Camacho, la CENTA. Adelante, Orlando. Orlando es director general de México SOS y además mucho honor e incertidumbre compartir el honor hasta el momento de ser invitados permanentes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es uno de los 5 consejeros invitados y desde hace años realmente impulsor de la democracia, del nuevo sistema de justicia penal,
de las mesas de seguridad en todo el país, y sin duda SOS se ha distinguido con esa fuerza en gran parte por esta dirección. Orlando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Mario. Álvaro, muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor estar aquí. Gracias a todos. A mis amigos, Enrique, gracias también porque podemos compartir esto juntos como otras cosas. Y pues un saludo muy especial a usted, señora, la acabo de conocer. Un placer y me puede, a lo mejor dejando el libro porque aquí los que me anteceden lo explican mejor que yo, pero me parece, yo me podría dedicar más bien a darle las gracias por esa formación que le dio Álvaro. Después nos pasa la receta de cómo pudo formar un hijo ordenado, con estructura mental, con voluntad firme, porque no sé qué trabajo me está costando a mí, señor, con mis adolescentes. Entonces, por ahí necesitamos después algunos consejos, pero en ese sentido, pues muchísimas gracias. Y aquí está tu equipo también, Álvaro, Mariana y por está Ileana y todos. Que yo diría que todos los que estamos aquí somos hermanos en la lucha. Y me parece que eso es lo que tendremos que destacar, independiente a todo lo que pase. Somos hermanos. Y me permito leer algún escrito que hace referencia y terminar con un comentario personal. En palabras del autor, la obra que hoy se presenta es una crónica de la génesis, construcción y primeros años de una política pública en materia de seguridad, donde la creación de una corporación policial, la Gendarmería, de la que él fue directo responsable, será el hilo conductor para pasar lista a las políticas de seguridad pública que se han aplicado en México durante los 3 últimos sexenios y confrontar sus objetivos y propósitos con los proyectos que se implementarán en el sexenio que inicia. Es decir, ya nadie se salva. Ya hoy tenemos material suficiente y este libro nos da la pauta para hacer nuestras reflexiones, nuestras comparaciones, nuestras proyecciones en el tema de la seguridad y sobre todo de la seguridad pública. Poniendo en juego la experiencia adquirida en un trayecto de 6 años, en los que ostentó el cargo de coordinador del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal de enero de 2013 a 2015 y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de diciembre de 2015 hasta el día de hoy. Bueno, hasta el viernes, exacto. Y trabajando hasta el viernes, o sea, y al último minuto y todavía echando relajo en temas importantes, o sea, no le para. A la que se suma el conocimiento acumulado durante su brillante carrera como académico y su paso por la Secretaría General del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sin lugar a dudas, el material que nos ofrece Álvaro Vizcaíno constituye, de entrada, una investigación rigurosa, bien documentada y un gesto de valor institucional por defender y reivindicar la existencia de una instancia policial que ha sido fuertemente criticada, vituperada y poco reconocida en sus méritos, tanto por un nutrido grupo de analistas como por un segmento importante del público en general. No obstante, como institución, la Gendarmería también ha cosechado reconocimientos y durante los 2 últimos años se ha constituido en un puntal del combate al llamado huachicoleo, en la protección al sistema de ferrocarriles y en la recuperación de mercancías robadas, en la atención de áreas naturales protegidas y acciones de apoyo a la población con la construcción de viviendas emergentes en la montaña alta de Guerrero, como ocurrió en el año 2017. O con la remoción de escombros para la búsqueda de víctimas tras el derrumbe del Hospital Materno Infantil de la Delegación Coajimalpa, en la Ciudad de México. O con su participación en la remoción de escombros, recolección de basura y búsqueda de niños desaparecidos tras el fenómeno natural Mar de Fondo en Acapulco. Así como con el remozamiento de escuelas de educación básica en el estado de Oaxaca, por mencionar solo algunas de las múltiples actividades realizadas
por la agrupación en su corta pero fructífera vida institucional. Con lo cual, en contra de lo que puedan señalar sus críticos, se corrobora que esta división de la Policía Federal ha trabajado de cerca con la población, cosechando reconocimientos a partir de hechos palpables, como en su momento lo constató la Escuela Nacional de Seguridad Urbana, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la ENSU del INEGI en 2017, al destacar que 7 de cada 10 mexicanos calificaba el desempeño de la División de Gendarmería como efectivo. En este sentido, podemos señalar de manera fehaciente que la Gendarmería ha cumplido con los propósitos para los que fue creada: proteger la seguridad de las personas y las fuentes de trabajo relacionadas con los ciclos productivos que se encuentren en riesgo frente a amenazas, principalmente de la delincuencia organizada. Pero no solo eso, con su labor de proximidad social, importantísima, la Gendarmería ha contribuido a generar una nueva dinámica de relación entre los ciudadanos y su policía. Esta cercanía se ha constituido en el breve espacio de un lustro en el soporte primordial para la construcción de una relación basada en la legitimidad que dan los resultados concretos. Esa es la importancia de la obra que hoy me honro en presentar. Obra que documenta hechos concretos con los que nuestro amigo Álvaro da cuenta del trazado institucional que se siguió para la construcción de la división de la Gendarmería de la Policía Federal, que, como ya hemos señalado, constituye hoy un nuevo modelo de seguridad ciudadana basado en la proximidad social y que asume la misión de salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, así como proteger las fuentes de empleo derivadas de los ciclos económicos y productivos que están relacionados, entre otros, con el turismo, la agricultura, la industria, la ganadería, la minería, la pesca y la generación de infraestructura bajo la visión de contribuir al desarrollo económico y social de México. Esto no es una idea, esto no es un sueño, es una realidad. Esto es lo que está pasando hoy. Para eso fue constituida y así está trabajando hoy, al día de hoy. Lo que constituye, sin lugar a dudas, un nuevo paradigma en materia de seguridad ciudadana que está cifrado en la protección activa del derecho al trabajo y a los ciclos económicos. A todos estos factores, Álvaro Vizcaíno dedica particular atención desde una visión cronológica en la que nos comparte anécdotas y amenas historias que, por supuesto, vienen acompañadas de un fino análisis jurídico-político y datos que documentan los hechos y trayectos institucionales que se siguieron para convertir en realidad la construcción de este singular modelo de seguridad. También, a lo largo de su capitulado, el autor nos comparte un análisis comparado sobre 47 modelos de gendarmerías existentes en el mundo, destacando sus similitudes, sus particularidades, las peculiaridades que las hacen únicas y, por sobre todo, su denominador común, el garantizar la seguridad interior de los países donde operan, como una suerte de cuerpo intermedio entre las policías y las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso. El modelo de gendarmería mexicana es una especie de punto de inflexión que abre las puertas a la curiosidad académica de que está dotado nuestro autor, permitiéndole pasar revista a los conceptos que recientemente han formado parte de la discusión en los círculos políticos, legislativos, sociales y judiciales de nuestro país, como son los de seguridad pública, humana, ciudadana, interior y gobernanza. Situación que permite a nuestro amigo incursionar en las novedosas formulaciones conceptuales del insigne sociólogo polaco Zygmunt Bauman, y en un arrojado lance epistemológico proponer que se adopte el uso del concepto de seguridad líquida, que en una comida que nos fuimos a comer Álvaro y yo, le dije, a ver, explícame, ¿qué es eso? Y ya me explicó, ya le entendí, ¿qué es eso? Y tiene toda la razón, pero eso me costó una comida. Pues tú me invitaste además, Álvaro. Sí, como una nueva categoría de seguridad para dar cuenta del creciente uso y evolución de los dispositivos tecnológicos para la seguridad pública y su relación con la importancia que le otorgan los gobiernos, los nuestros incluidos, a temas asociados con la videovigilancia de las personas y comunidades.
que no en pocas ocasiones han sido considerados como alternativa para prescindir de la creación de más y mejores cuerpos policiales. Situación que nos permite regresar sobre nuestros pasos y señalar que en las primeras páginas de esta magnífica e interesante obra se documenta la debilidad institucional que aqueja a nuestras policías municipales, estableciéndose generosas rutas para emprender su fortalecimiento e impulsar el urgente e impostergable desarrollo policial que demanda urgentemente nuestra realidad. Por todo ello y más, bien vale la pena leer y compartir tan importante obra que sin lugar a dudas está llamada a llenar un hueco reflexivo y documental sobre la realidad que priva en la vida de nuestras instituciones de seguridad. Y terminaría un breve comentario diciendo que a mí me tocó estar en el Senado y después en una sesión del Consejo Nacional con Mario defendiendo la Ley de Seguridad Interior. Y prácticamente era una defensa contra quién sabe cuántos. Curiosamente, desde México SOS, la institución que dirijo, nos hemos dado cuenta que las cosas a veces no son como solamente se pintan detrás de un libro o detrás de una buena idea o detrás de un modelo exitoso en otro país. Hay que conocer la realidad de México. Y eso ha sido, me parece, la gran fuerza que hemos adquirido. Cuando mucha gente en muchos lugares de este país nos decían, por favor, que no saquen a las Fuerzas Armadas. Cuando en Ciudad Mante nos lo decían. Cuando en Ciudad Altamirano, en Guerrero, nos lo decían. Cuando en lugares como en Guanajuato, como en Irapuato, donde tenían broncas, cuando empezó todo el tema de los ferrocarriles y el tema del huachicoleo, nos los decían. Nosotros decíamos, es que la Ley de Seguridad Interior, como bien lo decía Rodrigo, puede tener alguna dificultad. Pero el tema principal es que de todos modos, con la ley o sin la ley, no vamos a poder sacar a las Fuerzas Armadas porque es el único respaldo que tiene la sociedad en ese momento. Así lo dijimos con mucha claridad. Y pasó lo que tenía que pasar. Las Fuerzas Armadas están ahí. Y la gente que vive en esos lugares con toda esa problemática encima, que sí saben lo que es un cobro de piso, una extorsión, un robo del transporte o lo que fuera necesario, sigue diciendo que no se vayan las Fuerzas Armadas. Y no estamos diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer todo el tiempo, que necesitamos ejemplos como el de la Gendarmería y como instituciones policiales serias que puedan ir generando, sustituyendo y entrando a los lugares que debe ser. Escuché a lo largo del país muchos más comentarios positivos de la Gendarmería que negativos. Desde que se pudo bajar a cero el secuestro en Valle de Bravo, gracias a una acción determinante de la Gendarmería, hasta los campos en Apatzingán con los limoneros y los naranjeros allá en Ciudad Victoria. Todos hablando bien de la Gendarmería. Desgraciadamente nomás teníamos 5,000. Terminaría diciéndoles que hoy nuestro país es un país convulso, sin duda alguna, y se exacerba cuando la violencia, la inseguridad y la sangre están de por medio. Pero que en ese avión que es nuestro país, el que se conoce en la rutina, sino en la dificultad. Gracias por ser un gran piloto, Álvaro. Un honor ser tu amigo. Muchas gracias. Gracias a Orlando Camacho Nacenta, director de SOS. Quisiera recordar y agradecer también aquí la presencia justamente de dos personas. Un integrante de Gendarmería, el doctor Miguel Ángel Martínez Colunga, comisario, director general de Proximidad Social. Gracias, fue nuestro ponente hace unos minutos para los que están en la transmisión de Facebook y se acaban de incorporar. Y también del maestro Jacobo Bello, coordinador de innovación tecnológica de la División Científica de la Policía Federal, que también nos dio
la primera conferencia, ambos pioneros, cada uno en sus áreas, policía cibernética, fundador de grandes capacidades del país, y también el comisario Martínez Colunga. Muchas gracias a ambos y a la Policía Federal siempre por su apoyo y como siempre esté en su casa. Y para finalizar, tengo mucho el agrado de presentar a nuestro coordinador aquí de la UDLAP Jenkins, al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del área de gobernanza y políticas públicas de la UDLAP Jenkins Graduate School. Gerardo es aquí justamente el responsable de todos los programas que yo les hablaba y además, bueno, es investigador de tiempo completo y coordinador de uno de los estudios más importantes en México, que es el Índice Global de Impunidad y también el Índice Global de Impunidad en el caso de México, que va a salir próximamente ya en los meses siguientes, la siguiente edición. Así que, Gerardo, es un honor tenerte aquí comentando el libro del maestro Álvaro Vizcaíno. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues muy oportuno la presentación de este libro. Muchas felicidades, Álvaro. Enrique, esta es tu casa, bienvenido. También Orlando, viejo amigo, bienvenido. Y sobre todo a nuestros alumnos y exalumnos de los cursos de seguridad y de gobernanza, muchas gracias por estar aquí. Voy a ser muy breve porque creo que todos queremos escuchar a Álvaro. Te voy a hacer ya un par de preguntas, me voy a adelantar a la sesión para que a ver si nos puedes compartir un par de tu experiencia al escribir este libro. Primero, no es fácil escribir un libro de seguridad. Y Álvaro lo escribió con mucha elegancia, porque es funcionario público y tiene información privilegiada de cómo se construyó la gendarmería. Hay libros, no voy a decir nombres, que han denostado a los autores porque sacaron información privilegiada a la cual tuvieron acceso y que utilizaron capacidades de las instituciones de seguridad para construir el libro después de que sale. Tú lo construyes mientras eres funcionario y con mucha elegancia. No comprometes la seguridad nacional del país al escribir este texto. Hay información que seguramente te guardaste porque no puedes contar toda la historia. Y ahí yo creo que cuando regreses a la academia, seguramente a la Universidad Panamericana, que también fue mi casa académica hace algunos años, hoy es la UTLAP, podrás platicar eso con tus alumnos. La página 256, no se lo pierdan, es un pequeño párrafo, habla sobre los celos institucionales que creó dentro de la Policía Federal el que el hijo pequeño, el hijo nuevo, pues recibiera toda la atención de la Policía Federal. Bueno, eso ya vale mucho. Yo me dedico a estudiar los conflictos de interés y conflictos políticos dentro de las instituciones de seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y eso ya esa cita yo la voy a utilizar para mi próximo libro. Pero no hablas de los celos institucionales que generó la creación de la Gendarmería en las Fuerzas Armadas. El secretario Salvador Cienfuegos, la secretaria de Defensa, yo soy profesor también de las Fuerzas Armadas y conozco de cerca cuando se crea la Gendarmería, de inmediato el general Cienfuegos instruyó al director de la Universidad de la Defensa Nacional, con lo que ya existía, que la Policía Militar, crear el Cuerpo Permanente de Intervención en Materia de Seguridad Interior, y hoy la Policía Militar, con lo que conocíamos antes de Protección de Infraestructura, es el cuerpo permanente que le deja al futuro 36,000 elementos militares, 12 brigadas de 3,000 elementos, porque estuvieron celosos de que la Gendarmería no estuviera en la Secretaría de Defensa, que ganaran esa batalla legal en la Presidencia de la República y que se quedara la propuesta de Mondragón, tuya, del equipo de Policía Federal, que se convirtiera en la 7ª división de la Policía Federal. Pues, obviamente ahí causó, eso no lo puedes decir tú, pero lo podemos decir otras personas. El capítulo comparado de las gendarmerías o guardias nacionales en el mundo no tiene desperdicio. Ahí es un concepto que anótenlo, se va a poner de moda, el de los cuerpos intermedios de seguridad o fuerzas intermedias de seguridad, para entender qué modelo quiere la próxima administración. Yo creo, Álvaro, que va a ser un modelo tipo monárquico, tipo Marruecos del rey Mohamed VI, en donde
El presidente de la República es al mismo tiempo jefe de gobierno, presidente de la República, monarca, pero además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y él va a querer incidir mucho en la gendarmería. Hoy se anunció el nombre del titular, un general que va a causar problemas. Si él no tiene una buena coordinación, el que está adscrito a las Fuerzas Armadas, pero va a ser un bypass desde Los Pinos. Entonces va a ser un modelo donde va a generar fricciones también en las Fuerzas Armadas. Hay que ver qué modelo es. Yo creo que va a ser el monárquico tipo Marruecos. Es un libro muy completo y con esto voy a terminar. Te prometí ser breve porque te queremos escuchar. Primero, es un libro que conceptualiza los ámbitos de la seguridad para ver en dónde se mueve la gendarmería, desde la seguridad pública, interior y nacional. Pero también es un libro constructivista porque construyes la historia de cómo se crea la gendarmería. Es también un análisis jurídico, como buen abogado que eres, también tiene esa fortaleza jurídica este libro. Y también es un libro de políticas públicas porque nos ayudas a entender la construcción de una institución bajo la visión de una política pública. Al final del día, crear una institución impacta en presupuestos, en capacidades del Estado. Va a ser un libro referente para los futuros creadores de instituciones. Ojalá y lo lean los que están diseñando el tema de Guardia Nacional para que sepan que no son enchiladas construir una institución desde cero. Va a ser un libro referente para los académicos, vas a ser sumamente citado por todos los que nos dedicamos a temas de seguridad, pero sobre todo va a ser un libro para estudiantes. Cuando alguien me diga de mis alumnos que quiere escribir su tesis de licenciatura o de maestría sobre los problemas de seguridad y las instituciones de seguridad, va a ser un libro de cabecera, no solamente de México, sino, te lo aseguro, de posgrados en el exterior para entender qué hicimos mal, qué hicimos bien. Y les recomiendo mucho también el FODA que haces al final de tu libro sobre las fuerzas oportunidades de esta fuerza intermedia que fue la gendarmería. Pues muchas felicidades, Álvaro, y esta es tu casa. Y por cierto, nos vimos en la mañana en el evento de despedida del comisionado Renato Sales, de Manelik Castilla, y del propio secretario de Gobernación. Y ver enfrente a los gendarmes en la mañana fue muy simbólico y fue muy personal para quienes hemos sido profesores también de gendarmes. Muchas felicidades, Álvaro. Muchísimas gracias, Gerardo Rodríguez. Y pues bueno, llega el momento de cierre. Yo nada más agradezco a Gerardo, me quedo acompañando al doctor Vizcaíno para no dejarlo solito, pero en realidad es el que lleva la batuta. Tenemos todavía oficialmente terminamos a las 9, tendríamos todavía unos 35 minutos, igual y si te tomas unos 15 o 20 minutos para tener oportunidad de preguntas y respuestas. Al finalizar están cordialmente invitados a dos cosas. Una, a adquirir el libro, está allá en el fondo, y también les tenemos una invitación a un brindis de honor. Entonces, están cordialmente invitados. Entonces, Álvaro, por favor, es todo tuyo el escenario. Bueno, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando yo estaba en INACIPE y me tocó participar en muchas presentaciones del libro, reiteradamente escuchaba la broma o comentario de que para conocer a los amigos había solamente pocas oportunidades. Cuando uno está en una cama de hospital, cuando no se tiene trabajo o en una presentación del libro. Ahí es a donde van los amigos. Entonces, creo que hoy lo puedo decir, lo agradezco, lo aprecio mucho. Sé que hoy ha sido un día complicado de manifestaciones, de marchas en Paseo de la Reforma. Creo que en efecto es una presentación VIP, porque somos pocos, pero creo que aquí en el auditorio, pues no solo hay afectos, sino también personas muy queridas, de enorme potencia intelectual, de enormes trayectorias, y eso lo agradezco muchísimo.
debo empezar estos agradecimientos por Mario Arroyo, a quien conocí en ACIPE hace muchísimos años, y quien me invitó aquí a este campus de extensión de la Universidad de las Américas de Puebla, Jenkins Graduate School. Muchísimas gracias de verdad a ustedes, a ti, Mario, en lo personal, por haberme invitado. Quiero también, si me lo permiten, agradecer a quienes está dedicado el libro. Lo dediqué a 2 personas, y es a mi madre, María Eugenia Zamora, a Nati, mi novia. Muchas gracias, como siempre, por estar conmigo en estos momentos tan significativos. Muchísimas gracias. Y casi podría pasar lista de memoria, desde Rogelio López Maya, por supuesto, a Gerardo, muchas gracias. Y ahorita voy a hablar de los presentadores, o sea que me los voy a brincar, al comisario Colunga. Y hay alguien muy especial para mí que está por aquí, que es mi tío Rafael Vizcaín. Él vino pues prácticamente de Colima a escuchar estas historias. Él, cuando murió mi padre, pues prácticamente tomó su lugar en mi vida, y por ello es para mí alguien muy especial. Muchas gracias. Yo por ahí veo a Jacobo Bello, por aquí va Karim, un alumno de la UP, en fin, podría pasar lista Mariana, Sofía, Andrés, compañeros de batallas, en fin. Gracias, es una presentación pequeña, pero para mí es una presentación VIP, y se los digo y se los aprecio de corazón. Ahí viene llegando Pepe Ramos, por ejemplo, tarde como siempre, pero llegando puntual. Se fue Jesús Horta, a quien le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Jesús, el próximo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que debo decirles, yo no le llamé para decirle por favor ven Jesús y demás. Yo subí en redes lo del libro, y cuando platico con Mario Arroyo le digo ¿cómo vamos? Me dijo muy bien, y oye, y en la lista de confirmados está Jesús Horta. Le dije, ay, pues qué padre. Agradezco muchísimo a Jesús que haya estado por aquí. Bueno, algunos comentarios. Primero, creo que también debo señalar algo. Sí, participé en la construcción de la División de Gendarmería de la Policía Federal, pero esto no hubiera sido posible sin Enrique Galindo. En realidad, a quienes le asignaron la tarea, la enorme misión como comisionado general de la Policía Federal en aquel entonces, fue a Enrique. El doctor Mondragón, y desde arriba era un proyecto presidencial, le dijeron a Enrique Galindo, la Policía Federal será la institución de construir en su seno una 7ª división. Esto después de haber analizado, por supuesto, alternativas de que hubiera nacido en el seno de las Fuerzas Armadas, de haber descartado por diversas razones, que en efecto no puedo escribir, esas alternativas. Y un buen día Enrique me dijo, amigo, ¿cómo ves? Bueno, pues vamos a empezar. Y como mi jefe, como mi amigo en aquel entonces, y ahora, cosa que mucho valoro, pues me acuerdo que hice, no sé, más de 15 engargolados, de por qué sí, de por qué no, de si le ponemos 2 alitas más, de si le quitábamos una, de todo tipo de proyectos, modelos, de cómo podían hacer la división de gendarmería. Ya lo dijo Enrique, ¿no? Al principio era, si la primera pregunta era, ¿debe haber una? De haber una, ¿qué va a ser diferente que las demás corporaciones de seguridad del país? De hacerlo diferente, incluso, ¿qué haría distinto de las divisiones ya existentes en la Policía Federal? Conceptualizar una institución de seguridad interior fue algo muy complejo. Y participar en ello, de verdad, Enrique, muchas gracias. Esto no es más que producto de la confianza que tú tuviste en aquel entonces. Decía Enrique también que a veces las locuras se convierten en grandes ideas. Y es que Enrique está retomando palabras de Alejandro Martí en el prólogo, que señala que a veces sí, los proyectos grandes empiezan con algo que puede sonar disparatado, pero que al final avanza, camina, se construye y nace. Me acuerdo que un día me dijo Enrique, íbamos a hacer la ceremonia de mérito y reconocimiento de Policía Federal, que se hace cada año, usualmente en diciembre. Hoy se hizo en la mañana, precisamente la ceremonia.
en Contel, una ceremonia mucho más pequeña. Pero en algún momento Enrique Galindo, siendo comisionado general, me dijo, amigo, ¿y si llenamos el Auditorio Nacional? Dije, líder, son 10,000 personas. 10,000, ¿verdad? 10,000 en el Auditorio Nacional. Son 10,000 personas, un evento para 10,000 en 2 semanas. Me dijo, sí se puede, ¿verdad? Sí, claro que se puede. Y bueno, fue armar un evento de ese tamaño, fue una experiencia muy padre. Y salió también que hicimos 2. Entonces, a veces empiezan así las de galindiñas, decías tú. Comentaba Enrique que me voy hacia 200 años atrás. En realidad me voy mucho tiempo antes. En México sí, como 200 años, pero voy desde el origen de la gendarmería en Francia. Estamos hablando prácticamente del siglo XIV, cuando esta figura nace como los gens d'armes, los hombres de armas, que eran un grupo, en realidad era una milicia de ciudadanos que apoyaban a los señores para participar junto con las Fuerzas Armadas en la defensa de lo que era entonces Francia. Así nació la primera gendarmería del mundo. Y desde ese nacimiento era una instancia intermedia, porque ni era policía ni era ejército. Eran pequeños ejércitos particulares que fueron después haciéndose cargo de la tarea de estar donde no había policía, como eran las ciudades, y donde no había ejército, como eran las fronteras. Era auténticamente un cuerpo intermedio entre ambos. Así nació. Y de Francia se fue después la idea a España con la Guardia Civil, a Italia con los carabineros, y de ahí a 47 países del mundo que hoy tienen cuerpos intermedios entre las policías y los ejércitos. Pero quizá Enrique se fue hace 200 años porque hay una anécdota que a mí me gusta contar, que a lo mejor él ya leyó, y que cuando leo los periódicos de ayer o de hace una semana, digo, caray, la única diferencia es que ahora el periódico es a color. Creo que antes simplemente era blanco y negro y ya. Resulta ser, a ver si les parece la historia conocida, que cuando toma posesión el presidente Comonfort, antecesor de Benito Juárez, había un enorme problema en materia de seguridad en el país, porque en aquel entonces había bandoleros que afectaban los caminos, el tránsito de mercancías, y los gobernadores se sentían profundamente afectados y todo el mundo señalaba que no había capacidades institucionales locales para hacer frente a los problemas de seguridad en el país, como no fuera en las ciudades más importantes de México. Entonces, tenían que buscar una idea inmediata que pudiera resolver el problema. Y lo que hicieron fue decirle, Comonfort, a su secretario de Gobernación, que era José María Lafragua, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Ya sé, propongamos un cuerpo intermedio entre las policías y los ejércitos. Vamos a crear una guardia civil. Vamos a crear una guardia civil. Mira, como no había correo electrónico, ni había fax, ni había WhatsApp, ni había nada de esto, dijeron, pues vete a España, tráete, creo que en España, yo escuché, fue un amigo, vino y me dijo que allá acaba de nacer, tenía 7 u 8 años, la Guardia Civil de España. Vete a España, tráete el reglamento de la Guardia Civil española y tráete un guardia civil. Tráiganselo a ver, que venga alguien a explicarnos cómo le hacemos, y se van en barco, regresan 3 meses después, señor, aquí está cumplida la orden, aquí está el reglamento de la Guardia Civil española y aquí está el guardia civil que me traje para que construyamos una Guardia Civil. Y entonces, el 16 de enero de 1857, nace una institución que era un cuerpo de Guardia Nacional Mexicana. Exactamente la institución, ahorita les digo cómo se llama. Ley Orgánica de la Guardia de Seguridad de la República Mexicana. Así se llama. Se publicó pues, en el diario oficial de aquel entonces, el 16 de enero de 1857. ¿Y qué creen?
de aquella institución, hoy en día, hoy, 2018, hay una reminiscencia, porque permeó en la Constitución del 57, de 1857, y después en la de 1917, que para ser diputado se requiere, artículo 55 de la Constitución vigente, fracción cuarta, no estar en servicio en activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería. Es la Constitución vigente. O sea, aquello que hicieron con Monfort y la fragua está hoy en nuestra Constitución, porque a nadie se le ocurrió eliminarlo. Esas historias se reiteran. Y es que aquello que analizaban como Monfort y la fragua, después me puedo ir sexenio por sexenio. Las soluciones se han reiterado. Fue el presidente Calderón quien impulsó un cuerpo de fuerzas federales de apoyo y lo publicó en el Diario Oficial y nombró un general y no le pusieron presupuesto y el proyecto nunca nació. Y se quedó lo que hubiera sido una especie de Guardia Nacional Militar, utilizando la facultad que tiene el presidente de crear un cuerpo especial, o sea, separar parte de las Fuerzas Armadas para dedicarlas a la seguridad interior, pero no nació. Y después el presidente Peña, y nace, a lo mejor porque encargaron a Enrique y a un equipo, pero nació. Entonces, las soluciones se repiten. Lo que hay que pensar es por qué no todas se consolidan, o por qué algunas nacen y luego mueren. O qué tenemos que hacer como país, como institución, como sociedad, para que los proyectos realmente crezcan y no simplemente nazcan y mueran. Decía Enrique y dijo Rodrigo, y aquí ya entonces empiezo con Rodrigo, que tendría que empezar la segunda parte del libro. Rodrigo también dice que le eche ganas ya con la próxima edición. Bueno, debo decir algo, Rodrigo fue sí mi director de tesis, me aportó muchas ideas para poder construir este libro. De hecho, precisamente Gerardo Rodríguez mencionaba que, bueno, él tiene un análisis, el libro de carácter político, histórico, jurídico. Justamente el tema jurídico, Rodrigo me insistía. Yo ya creía que había acabado. Me dijo, no, te falta tensión jurídica. O sea, Álvaro, tu tesis es maravillosa, está muy bonita, pero no estamos en la escuela de gobierno y políticas públicas, estamos en la de derecho y le falta tensión jurídica. Yo creo que sería muy bueno que te metieras al análisis de la ley interior, a lo que está analizando la Suprema Corte de Justicia, comenta las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, no importa, son como 40, pero tú échale ganas, porque le falta tensión jurídica. Y bueno, está muy bien, tensión jurídica equivale como a 10 fines de semana, equivale como a todos los días dedicarle 2 horas diarias, en las noches por supuesto, porque no había más, y así fue, hasta que nació la tensión jurídica. Pero yo lo valoro muchísimo, porque me contrastó muchísimas ideas, Rodrigo, que me permitieron tratar de ofrecer un libro un poco más sólido. Todos los errores son culpa mía, y todas las ideas que complementaron la obra son aportación de Rodrigo. Y decía yo que unía las ideas de Enrique y de Rodrigo porque me invitan a escribir la segunda parte. Bueno, es que a mí me pasó algo, desde que todavía no había elecciones para la presidencia, cuando casi cada 3 días tenía que cambiar algo, porque decían, ahí va una Guardia Nacional, mejor no, ahora va a ser Guardia Civil, mejor no, ahora no va a haber ninguna guardia. O las ideas cambiaban a cada rato, entonces yo tenía que cambiar a cada rato. El capítulo el que escribí precisamente a propósito de la propuesta de López Obrador de una Guardia Nacional lo cambié 3 veces, porque en una semana cambió 3 veces de rumbo. De verdad, lo estuve afinando 3 veces. Y todavía pensé, me espero a que dicte la Corte su resolución. Y dije, no, ya no. Lo voy a dejar en lo que yo pienso y para una segunda edición pondré la sentencia de la Corte. Pero yo coincido contigo, Rodrigo, porque me parece que hubo, y lo digo de manera muy respetuosa, las decisiones de la Corte. Para los varios miles que nos ven por Facebook, debo decir que hay que respetar las sentencias de la Corte. Es nuestro máximo órgano y hoy por hoy
el máximo guardián de la Constitución, afortunadamente. Pero creo que hay una confusión entre los conceptos de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Con toda claridad hay que decirlo. Son tres cosas distintas. Y en todo caso, la seguridad interior forma parte de la seguridad nacional, no de la seguridad pública. Creo que esa es la parte central que hay que dejar clarísima, ¿no? La seguridad pública, fundamentada en el 21 constitucional, es tarea de policías municipales, estatales y federal. La seguridad interior debe ser tarea de un órgano intermedio, un cuerpo intermedio entre las policías y ejércitos, que es, en este caso, una gendarmería o una guardia civil, preferentemente. O, ahorita vemos la otra posibilidad, pero preferentemente es eso. Y la tarea de los ejércitos, pues es la seguridad nacional. Cuando la seguridad pública se agrava, la seguridad pública es una condición, por lo tanto, de carácter temporal y plantea una circunstancia en que es necesario que exista una instancia que responda de manera solidaria y subsidiaria ante la debilidad y la falta de capacidades o la falta de coordinación de esas policías locales y estatales o municipales. El mejor escenario que teníamos lo planteaba la propia Ley de Seguridad Interior. Esa ley planteaba una participación temporal, planteaba una participación de las Fuerzas Armadas solamente en ciertos lugares, solamente con una declaratoria y condicionando a las policías locales a fortalecerse. En términos del artículo 20 de la ya declarada inconstitucional ley, y de los transitorios, que decía cómo lo anclaba el modelo óptimo de la función policial, cuyos promotores, creadores e impulsores están aquí sentados los tres, Mariana, Sofía y Andrés. Era así, era más sencillo, era un mejor escenario. Yo pienso ahora en las organizaciones de la sociedad civil que tanto criticaron la Ley de Seguridad Interior ante el nuevo escenario de una Guardia Nacional militarizada. Es un escenario ahora extremo, ahora, claro, puede tener pros y contras, sin duda será más rápido crear un órgano intermedio entre policías y ejércitos, pero ¿es el único camino? Yo pienso que hay otros. Rodrigo mencionó el tema del limón. El limón se refiere a un modelo econométrico, se refiere al primer despliegue de fuerzas federales y gendarmería en Michoacán, más que en Colima. Y estas ideas las tomé de un discurso de Enrique Galindo, que dirigió a los mandos de Policía Federal, y así aparece citado en el libro. Este capítulo está inspirado en un discurso que le escuché a Enrique en el auditorio de CNS, cuando él explicaba cómo este modelo permite proteger ciclos económicos y productivos, y decía que cortar un limón a pie de árbol, más bien un limón a pie de árbol vale 3, 5 y 8 pesos, pero hubo un momento en que el embate de los templarios y otras organizaciones criminales motivaron que el limón llegara a más de 75 pesos el kilo. Yo me acuerdo que había memes en que decían que en lugar de dar anillos de compromiso, el anillo tenía un limón. O era realmente inusitado el precio de los limones, por los costos indirectos que provoca la delincuencia organizada. Pero después de la intervención de la Policía Federal, se logró recuperar un ciclo económico y el precio de ese producto regresó a la normalidad. Entonces, es una forma nueva de medir la eficacia de una institución policial más allá de kilómetros recorridos o patrullados, de aseguramientos de kilos de droga. El modelo econométrico, que es una novedad de la gendarmería por sí mismo, es algo que vale la pena tomar muy en cuenta. Orlando, yo quiero agradecerte, por supuesto, tu afecto, tu participación, y por tu conducto también rogarte que le hagas llegar un agradecimiento a Alejandro Martí. Alejandro fue profundamente generoso al prologar el libro, al dedicarme palabras muy cariñosas.
él como presidente, entiendo que es en México SOS, ¿no? Hizo Orlando una relatoría de algunos resultados de la gendarmería, perdón, que el comisario Colunga conoce mejor que yo, en diferentes ámbitos, en las minas, en el campo, en la gendarmería ambiental. Pero yo creo que el mejor indicador y que habría que tomar en cuenta es que 7 de cada 10 mexicanos confían en esa división de gendarmería. Y esto no es una cosa menor, porque si vemos cuáles son los demás resultados de la encuesta en VIP de INEGI, pues vemos que en las policías municipales confían entre el 30 y el 40%, en las estatales entre el 40 y el 50%, en la Policía Federal está por arriba del 60%, ha llegado al 65%, y la Gendarmería alcanzó el 70%. O sea, es la institución de mayor credibilidad y confianza policial del país. Por ello, una propuesta que planteo, lo acabo de escribir para Nexos, sale el próximo lunes, es que el embrión de una guardia civil, por cierto, no se tendría que reformar la Constitución si no le pusieran Guardia Nacional y se llamara Guardia Civil. ¿Por qué? Porque una Guardia Nacional es una milicia, es una reserva de civiles preparados con alguna capacitación para apoyar a las Fuerzas Armadas en caso de guerra. Es una copia de la Constitución norteamericana. Eso es una Guardia Nacional, tal como hoy, hasta el día de hoy, aparece en la Constitución, en casi 8 artículos de la Constitución. Entonces, por ello, si se llamara simplemente Guardia Civil, no habría que reformar nada. Hay 3 modelos de gendarmerías, 47 gendarmerías o instituciones para la seguridad interior en el mundo. De esos 47, 3 se llaman guardias nacionales. La de Túnez, la de Portugal y la de Venezuela. La de Portugal es, y la de, bueno, las 3 son gendarmerías militares, esas guardias nacionales. El modelo que hasta el momento se ha esbozado, planteado, se parece muchísimo, y lo digo en un ambiente estrictamente académico y con datos que aquí sostengo, a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Es exactamente el mismo modelo. Y en realidad lo que tenemos que pensar es, ¿cuál es la tendencia internacional? Lo voy a plantear así. La tendencia internacional es que las gendarmerías, género, cuyas especies pueden ser Guardia Civil, Carabineros, Guardia Nacional, o incluso en algún país se llama Fuerza, deben tener mando civil. En Francia, la Gendarmería Nacional de Francia, la más antigua del mundo, migró del Ministerio de la Defensa al Ministerio del Interior en el año 2009. Lo mismo pasó con Italia, y en el 2011 la Gendarmería Nacional Argentina, militar, migró hacia mando civil, también siendo esta una tendencia internacional. De las 47 gendarmerías que hay en el mundo, hoy ya el 51% tienen mando civil y el 49% tienen mando militar. Ya se empieza a inclinar la balanza hacia el mando civil. ¿Y a qué se debe? Pues a que la formación, preparación, origen y doctrina de un policía es diferente a la de un militar. Ante una transgresión a la ley, el policía debe, pues, detener a un imputado, al presunto responsable de la comisión de un delito, respetando el debido proceso, sus garantías, sus derechos humanos, poniéndolo a disposición de la autoridad competente. Pero en el caso de un militar, frente a un transgresor de la ley, pues lo que un militar generalmente tiene que hacer es neutralizar, contener la amenaza. Yo no digo que la policía naval o la policía militar, como se plantea, no puedan adquirir una formación civil. Claro que se puede. Podría conformarse hacia una Guardia Civil de una manera más rápida. Pero creo que lo mejor, y es lo que plantea en el libro desde hace muchos meses, es que se tome como embrión
a la División de Gendarmería de la Policía Federal, que se continúe con el apoyo de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Policía Militar, con un reclutamiento, selección y capacitación de civiles, con una formación policial y con un componente adicional de formación militar. Bajo este modelo podría crecer la actual gendarmería, que hoy tiene 5,000 elementos, en un número de entre mínimo 5,000, máximo 10,000 al año. Lo cual 10,000 ya sería un reto de proporciones mayores. Para ello hay que asignar presupuesto. Será muy interesante ver el presupuesto de egresos de la Federación 2019. ¿Cuánto cuesta? Pues lo sabemos muy bien. Aproximadamente 5,000 millones de pesos, 5,000 elementos. Y habría que asignar un presupuesto anual para que a final de la administración, que en breve comenzará, se cuente con 50,000 integrantes de una guardia, de un cuerpo intermedio entre las policías y los ejércitos, que por cierto es indispensable, es inevitable. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior es necesaria y no puede ser de otro modo. Y es muy complicado que actualmente lo sigan haciendo al amparo de una tesis de jurisprudencia del año 2000. Necesitarán un marco legal. Otra ley, mejor tal vez que la de seguridad interior, que se declaró inconstitucional, o una ley orgánica que dé vida y articule a un cuerpo para la seguridad interior especializado. De seguridad líquida que mencionó Orlando y que platicamos ampliamente en una comida. Yo creo que es otro de los retos y otro de los problemas a los que nos podemos enfrentar. La reflexión implica plantear que hoy vivimos en una sociedad videovigilada, en sistemas de seguridad que se han confiado especialmente a empresas, cada vez más. Las principales inversiones buscan ser en complejos de seguridad, C4, C5, cámaras, geolocalizadores, sistemas de análisis de información, redes de vínculos computarizados y no en lo básico. ¿Qué es lo básico? Hacen falta policías en México. En México, 660 y tantos municipios, ¿cuántos son, Mariana? Gracias, 680. 680 municipios del país no tienen un solo policía. La mitad de los municipios del país, el 50%, tienen 10 o menos o ningún policía. A nivel estatal tenemos solamente un policía por cada 1,000 habitantes, cuando deberíamos tener como mínimo 2 por cada 1,000 y en un nivel óptimo 3 por cada 1,000. A nivel estatal hacen falta otros 100,000 policías adicionales. La Policía Federal tendría que duplicar sus capacidades para llegar a 80,000 elementos. Los municipios tienen, esa mitad de municipios del país que no tiene nada, debería tener una célula básica de policía. Y estamos pensando, muchos piensan, responsables de la toma de decisiones, en invertir en tecnología y no en más personas, mejor preparadas, bien capacitadas. Lo que planteaba Aumann en un libro que tiene que se llama Videovigilancia líquida, es que es una enorme paradoja vivir en la ciudad más, en la época más videovigilada y de mayores avances tecnológicos de la historia, y que eso no se refleje en la percepción ciudadana de una mayor seguridad. No hay una relación entre la inversión con la percepción ciudadana de seguridad. Ese es un gran problema. Ya voy a acabar. Ese es un gran problema. Y ya me distraje. El otro problema de la seguridad líquida es que quienes administran esos complejos de seguridad, esos sistemas de videovigilancia, empresarios, se convierten, o incluso las nuevas cárceles construidas a través de esta ley de asociaciones público-privadas, hacen que la seguridad pública se esté privatizando. Está en manos ahora de empresas, de particulares, que tienen el software, que tienen los códigos fuente,
a quienes se les tienen que comprar los mantenimientos, y entonces está rompiendo ese monopolio y esa atribución estatal de ejercer el servicio público de seguridad. Y ahora el Estado se convierte en un usuario, en un cliente de las empresas que proveen seguridad. Eso, en un mediano o largo plazo, puede generar un enorme riesgo al Estado y a la razón de ser del Estado. Finalmente, Gerardo Rodríguez, muchas gracias por los comentarios. En efecto, el concepto de celos institucionales lo vivimos, es real. Siempre los hermanos mayores voltean a ver a los hermanos menores o los más antiguos y dicen, bueno, ¿por qué al hermano menor, al hermanito, le dieron este año todas las plazas vacantes? ¿Por qué al hermanito menor le compraron todas las patrullas y a mí no me compraron? Fue un tema, pero ese tema permanece presente hacia futuro. Si se crea una Guardia Nacional y van a ir policías federales de una o varias divisiones hacia unidades militares que tienen otra visión y que ven, y esto no significa que sea bueno o malo, simplemente son otra institución distinta, ¿no? Y llega un vecino a vivir a la casa, puede haber celos y puede haber problemas y puede haber conflictos en la toma de decisiones, en las estructuras de mando, en muchas cosas. Sí es todo un tema. Es todo un tema. Y sí hay muchos rubros aquí. Eso es solo una línea, me sorprende que la hayas encontrado. En alguna parte dije, tuve acceso a mucha información que no puedo escribir aquí, que no puedo hacer pública. Todo aquello que sí era posible compartir, aquí está. El resto, pues nos lo vamos a llevar a la tumba. O a la segunda edición del libro, cuando ya no nos preocupe contar lo que realmente, o en 15 años, ya que se desclasifique la información. El lunes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mario. No, pues al contrario, muchas gracias, Álvaro. Me están solicitando ya de la organización que aquí tendríamos que tener. Obviamente se queda Álvaro con nosotros. Cualquier inquietud vamos a compartirla. En realidad ahora ya entendí eso de la atención jurídica. Me encontré a Álvaro, creo que hace, no sé, un año en la concertación que tuvimos allá. Le pregunté, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Cómo vas con la tesis? Y me dijo, pues es que mi asesor me acaba de decir que le hacía falta atención jurídica. Entonces realmente sí fue un tema, creo, de quitar el sueño. No, realmente sí vale mucho la pena el libro. Yo no estoy aquí para comentarlo. Lo único que les puedo recomendar es que sí vale la pena. Como bien decía Gerardo, será un texto fundamental. Y mi conclusión sí sería, quienes estén a cargo del nuevo proyecto de seguridad de la próxima administración, definitivamente tienen que leer el libro. Nos va a ahorrar voy a ser muy duro y muy crudo, mucha sangre a los mexicanos. No estamos para improvisaciones, hay que aprovechar la experiencia y aquí hay mucha experiencia vertida. Fue un gran proyecto de la Gendarmería, lo sigue siendo. Y pues lastimosamente no se ha valorado la institución de la Policía Federal como debe de ser. Se nos olvida, por un error creo yo de comunicación, que este gobierno federal cumplió la meta de los objetivos prioritarios, que yo soy de Michoacán, se desactivaron una de las mayores amenazas a la seguridad nacional, que fueron los templarios. Es realmente un logro y un éxito no del ejército, no de la marina, sino de la Policía Federal. Y como ese podría contar 1000 de historias de éxito, hay cosas que mejorar, pero no son 6 años, es una de las mejores instituciones que hemos construido y sería realmente lamentable que no se recupere toda esta experiencia, que además está documentada, bien escrita. Muchas gracias a todas y a todos por darse el tiempo. Celebro mucho que la UDLAP Jenkins sea justamente lo que hemos pensado, Gerardo, con la dirección del doctor Derbez, que esto se vuelva un centro de pensamiento estratégico en seguridad.
y con los niveles de participantes y de comentarios, creo que queda demostrado. Gracias a todos ustedes por la audiencia, a quienes nos están viendo en Facebook Live. Los invitamos a que nos sigan y obviamente a que se inscriban en nuestros programas. Tenemos actividades de este tipo a lo largo de todo el año. Pues muchas gracias y un aplauso, por favor, a todos ustedes y a los participantes. Y bueno, los invitamos a la parte posterior. Nuestros compañeros de la universidad los irán guiando y allá podemos firmar los libros si quiere, doctor. Y finalmente, Álvaro, nada más, doctor Vizcaíno, un reconocimiento a nombre de la UDLAP por tu participación.